Humanismo y cristianismo. El humanismo ateo. Un ensayo de Luis Miguel Arroyo, Universidad de Huelva. Introducción. El término humanismo tiene dos significados. Podríamos decir, previos a cualquier otra distinción, humanismo entendido como teoría o concepción del hombre y humanismo entendido como acción en favor del hombre, como defensa del hombre, como antropodicea, por usar un término correspondiente al clásico aplicado a Dios de teodicea. Supongo que los organizadores de estas jornadas tienen interés en que los temas propuestos en el programa sean de actualidad y así deban ser tratados. De manera que desde esta perspectiva de la actualidad voy a referirme ahora al título de mi intervención. Si entendemos el humanismo ateo como una concepción del hombre, según el primer significado antes dicho, creo que el tema existe y tiene actualidad en cuanto lugar importante de la historia del pensamiento en general y de la antropología y la filosofía de la religión en particular. Pero si entendemos el humanismo ateo tal como lo pensaban y vivían los que militaron en sus filas, es decir, como una defensa decidida en favor del hombre, como antropodicea, entonces el humanismo ateo ya no existe. Desde mi punto de vista, este es hoy el drama del humanismo ateo, que ya no existe, no porque ya no haya ateos, sino porque el ateísmo ha dejado de ser un humanismo, una defensa del hombre tal como pretendían sus apóstoles más entusiastas. Esta no es exactamente la misma tesis mantenida por Henry de Lubac cuando en su ya clásico libro titulado precisamente así, El drama del humanismo ateo, escribe: no es verdad que el hombre no pueda organizar la tierra sin Dios. Lo cierto es que sin Dios no puede, en fin de cuentas, más que organizarla contra el hombre. El humanismo que excluye a Dios es un humanismo antihumano. En efecto, en su libro, de Lubac reprocha, y yo creo que con razón, a los Feuerbach, Marx, Nietzsche y Comte. Estos eran sus interlocutores. Creer que el Dios del cristianismo, que es una doctrina que exalta al hombre hasta hacerlo imagen de Dios, es un antagonista del hombre. Comte, Feuerbach y sus sucesores estaban convencidos de que su crítica a la religión y en especial al cristianismo era una condición inexcusable para la liberación individual y social de los hombres. Aunque no se compartan sus postulados, hay que reconocer que en su ateísmo había una pasión humanista y que ellos se revolverían contra el reproche certero de Lubac. Pero es que ese no es el problema actual. El problema actual y el drama de ese humanismo ateo es que ya no existe. Es decir, ya no se lucha con pasión contra Dios en favor del hombre, porque sencillamente ya no se lucha con pasión en favor del hombre. Los ateos del siglo XIX no creían en Dios, pero sí creían en el hombre. Hoy muchos, y con notable influencia, no creen ni en Dios ni en el hombre. Por eso, hoy más que de ateísmo, habría que hablar de indiferencia y mejor de increencia, porque lo que ha desaparecido no es solo la fe en Dios, sino la realidad misma de la fe,
la creencia, el hecho mismo de creer. Las creencias de segundo orden, astrología, espiritismo, omnipotencia de la ciencia, etcétera, no han desaparecido, pero no constituyen propiamente hablando creencias, sino credulidad. Creencia es creer en el fundamento y el sentido. Y esta forma contemporánea de increencia es, por paradójico que parezca, un reto tanto para creyentes como para no creyentes, pues se trata de un verdadero antiteísmo y, y a la vez de un verdadero antihumanismo, con lo cual el reproche de Lubac adquiere un significado diferente del que tuvo en su momento. Si entonces significaba el error del humanismo ateo al creer que el hombre y Dios son antagónicos, ahora significa la constatación de que, desaparecido el humanismo ateo, no queda en la increencia actual ninguna pasión por el hombre, ningún humanismo. En resumidas cuentas, esta es la idea que quiero desarrollar aquí. El humanismo ateo existió, pero ya no existe. En su lugar, lo que encontramos en el ámbito de las increencias es una consecuencia del mismo, ciertamente no querida por sus seguidores de antaño, un verdadero antihumanismo. Pues bien, como vamos a hablar de algo que ya no existe, habría que hacerlo en referencia a su historia. Por tanto, plantearemos en primer lugar un recorrido histórico por los principales momentos del humanismo ateo y en segundo lugar haremos una breve reflexión sobre la increencia en el momento presente. El ateísmo en la historia. El ateísmo explícito es un fenómeno reciente en la ya larga historia de la humanidad occidental. En la antigüedad clásica, incluso los términos ateo y ateísmo eran muy raramente usados. Se hablaba más bien de filósofos escépticos a los que se les acusaba no de ateísmo, sino de inmoralidad. Esta acusación no se refería a su escepticismo ante la idea de un ser absoluto y sobrenatural, sino ante la creencia idolátrica en unos dioses tan antropomórficos que reproducían fielmente las pasiones e incluso miserias humanas del amor, el odio y los celos. Demócrito y Epicuro son los principales representantes de este escepticismo que se rebelaba contra una religión nacida del sentimiento de desamparo, debilidad y dependencia del hombre ante las fuerzas extraordinarias y a veces despiadadas de la naturaleza. Eso es lo que expresa la conocida sentencia del Petronio: primus in orbe Deus deficit timor. En la Edad Media cristiana e islámica, la cuestión del ateísmo desaparece de la escena cultural ante la intensidad y omnipresencia del espíritu religioso. Algunos historiadores de orientación marxista han querido adivinar posiciones materialistas y ateas en el nominalismo y en el averroísmo. Tales interpretaciones parecen a todas luces forzadas y exageradas, por lo que no ha tenido eco en el conjunto de la historiografía. Hay que esperar a la llegada del racionalismo moderno a partir de los siglos XVII y XVIII para asistir a las numerosas polémicas
en torno al ateísmo, como la provocada por P. Bailey y a propósito de la aparición en 1680 de una cometa que no es propiamente una polémica entre religión y ateísmo, sino entre superstición y ateísmo. Y también las polémicas mantenidas entre Jacobi y Lessing a propósito del ateísmo implícito en el panteísmo de Spinoza, negador, según Jacobi, de un Dios personal con pensamiento y voluntad libre y negador, por tanto, de la providencia divina. Y la polémica suscitada por Fichte y Forberg, el anti-Musтрade, a propósito de su concepción idealista de la divinidad, interpretada nada más que como el orden moral operante en la conciencia humana. No es este el momento de desarrollar en detalle el contenido de dichas controversias, por lo demás muy complejas y diferentes entre sí. Me limitaré pues únicamente a bosquejar las dos líneas que recorren ese tiempo y representan las posiciones fundamentales sobre el tema que nos ocupa. El dualismo de Descartes, con su conocida distinción metafísica entre las recogitans y la res extensa, es decir, entre el principio nacional del pensamiento y el principio material y mecanicista, nacen dos tendencias filosóficas diferentes. Por un lado, el racionalismo y por otro, el naturalismo. El racionalismo en materia religiosa adoptó pronto una posición deísta. El deísmo, sin ser una actitud religiosa, no es, sin embargo, un ateísmo, puesto que afirma la existencia de un principio absoluto y trascendente, pero se diferencia del teísmo en decir que de la religión revelada en su rechazo a admitir una revelación histórica, una providencia de Dios y una concepción de Dios como ser personal. Por decirlo como con dos palabras, el deísmo es una actitud metafísica y no religiosa, basada en la pura razón, mientras que el teísmo es la actitud religiosa que se basa en la revelación, en la palabra de Dios, en la palabra que Dios dirige a los hombres, y requiere por tanto un acto de fe y una consiguiente relación entre Dios y, y el hombre. El deísmo, por consiguiente, implica una ruptura entre la razón y la fe. Esta ruptura se agudizó tras la obra crítica de Kant, hasta el punto de que, como todo el mundo sabe, en él la existencia de Dios, por más que éste sea la idea, o mejor dicho, el ideal por excelencia del cual sea capaz la razón humana, no puede ser objeto de conocimiento cierto ni de demostración válida, y aparece exclusivamente como un postulado en un desideratum de la razón práctica y de la vida moral del hombre. El naturalismo, por su parte, se manifestó en el empirismo inglés con Hobbes y Locke. Como profundamente escéptico en materia religiosa, el sensualismo de su teoría del conocimiento no implicaba directamente la negación de la existencia de Dios, pero sí la, la afirmación de que, puesto que únicamente la realidad sensible y material es representable y cognoscible,
el hombre nada sabe de la existencia de Dios, sino únicamente de su propia existencia. Posteriormente, este sensualismo se convirtió en puro materialismo con la mente, en puro materialismo con la metri, y en ateísmo con el varón de Holbach. Materialismo y ateísmo en los que el hombre ya no es más que una máquina, obra de la naturaleza, y en alma con una palabra vacía que no corresponde a ninguna realidad. No existe nada más allá de ese gran todo que es la naturaleza, y por tanto carece de cualquier sentido la creencia en Dios. En esta posición ya no queda ni siquiera resquicio de deísmo. Pido perdón por esta ración de caldo histórico concentrado. Su importancia como introducción se comprenderá cuando en Feuerbach lleguemos a la parte principal del menú. Pero antes es obligado hacer en este recorrido una breve referencia a Hegel. Comparado con sus predecesores, puede decirse que nadie como Hegel ha defendido la existencia de Dios, y que aún más el acuerdo entre la razón y la fe, entre la filosofía y el cristianismo. Pero, como dice C. Fabro, esta defensa de Dios suena a los hombres de la sepultura, por, porque ¿qué Dios es este del que habla Hegel? No es el Dios personal y trascendente, sino un Dios que cabe por entero en la cabeza del filósofo, un elemento de un sistema de la totalidad, para el punto de llegar a afirmar que sin mundo Dios no es Dios. Y en cuanto a la relación entre el hombre y Dios, puede decirse que dicha relación se enmarca en el proceso de transferencia entre lo finito y lo infinito, hasta el punto de que para Hegel vale la proposición de que la conciencia, el conocimiento que el hombre tiene de Dios, es la autoconciencia, el autoconocimiento de Dios, porque Dios se revela al Dios es una autoconciencia que el hombre tiene de Dios, es la autoconciencia, el autoconocimiento de Dios, porque Dios se revela al espíritu humano en la razón. Inmediatamente se comprenderá la importancia de esta idea en el surgimiento del ateísmo humanista de Feuerbach, cuando el discípulo de Hegel invierta la proposición de su maestro y declare directamente: si en la filosofía de la religión de Hegel el pensamiento fundamental es saber que el hombre tiene Dios, es el saber de Dios de sí mismo. Aquí se refiere a su obra. La esencia del cristianismo, por el contrario, vale el principio opuesto. El saber que el hombre tiene Dios es el saber que el hombre tiene de sí mismo. Explicar el alcance de esta inversión nos merece de lleno en uno de los momentos principales del humanismo ateo. Hitos del humanismo ateo. Los hitos del humanismo ateo están representados por aquellos que P. Ricord llamó los maestros de la sospecha: Marx, Nietzsche, Freud, herederos y deudores
todos ellos en mayor o menor medida de el Feuerbach, el verdadero punto de partida del camino que recorre el hombre para liberarse de lo que estos maestros consideraban la presencia alienante de Dios. Por razones de tiempo y espacio no podemos desarrollar aquí el pensamiento de los cuatro. Nos ocuparemos solo de Feuerbach porque en él están esencialmente contenidos Marx y Freud, y de Nietzsche porque en él se aprecia mejor que en ningún otro la semilla de la que ha nacido la increencia actual, increencia que, como ya indiqué antes, ha dejado de ser un humanismo. Pero hay otra razón para la selección de estos dos pensadores. Ellos representan los modelos diferentes de ateísmo humanista y uno podríamos calificar de positivo y al otro de negativo. En efecto, el ateísmo de Feuerbach contiene una buena dosis de ambigüedad en cuanto que un afirmado en un primer momento que es la religión y especialmente en cuanto que el cristianismo, el hombre se aliena y se despoja de su esencia. Acaba, sin embargo, en un segundo momento, descubriendo en el cristianismo y especialmente en el protestantismo una afirmación del hombre que se oculta bajo el ropaje teológico. El ateísmo de Nietzsche, por su parte, es en comparación con el de Feuerbach más crítico y negativo, en cuanto que en la religión en general y mucho especialmente en el cristianismo no ve sino negación de lo humano y lo natural. No hay por consiguiente un Nietzsche de posibilidad alguna de una interpretación humanizadora que redima al cristianismo de forma que la liberación humana ha de constituir necesariamente a la destrucción de la fe en Dios. El Feuerbach. La negación de Dios constituye el elemento más significativo y constante de la filosofía de L. Feuerbach. En su obra fundamental, La esencia del cristianismo, se propone mostrar, según sus propias palabras, que la esencia misma y objetiva de la religión, especialmente de la cristiana, no es otra cosa que la esencia de los sentimientos humanos y por tanto que el secreto de la teología es la antropología. En consecuencia, puede también decirse que la religión no es sino una proyección inconsciente que hace el hombre de su propia esencia en un ser ilusorio e ilimitado. Dios y la relación que establece con él, el hombre convierte sus pensamientos e incluso sus afectos en el pensamiento y artefactos de Dios. Su esencia y su punto de vista en la esencia y punto de vista de Dios. La religión es la expresión de conciencia de la esencia del hombre, esencia no individual sino genética infinita. ¿Y en qué consiste la esencia del hombre de la que éste es consciente? ¿O qué es lo que constituye en el hombre el género, la razón, la voluntad, el corazón? Querer, amar, pensar son las fuerzas supremas, son la esencia absoluta del hombre en cuanto tal,
en cuanto hombre y el fundamento de su existencia. Por tanto, Dios no es más que la proyección de la razón, la voluntad y el corazón humanos. Pero en la proyección religiosa, las cualidades humanas limitadas y finitas son atribuidas a Dios de forma ilimitada e infinita, despojándose así el hombre de su propia esencia y separándose y distinguiéndose de Dios. Ese es el origen de la religión. Primero crea el hombre inconsciente e involuntariamente a Dios según su propia imagen y luego a su vez y luego crea el hombre inconscientemente e involuntariamente a Dios según su propia imagen y luego a su vez este Dios crea consciente y voluntariamente a los hombres a su imagen. Ahora bien, el proyectar sus cualidades en su esencia sobre Dios, el hombre afirma en Dios lo que se niega a sí mismo. Lo positivo, lo esencial en la naturaleza de Dios es puesto por la naturaleza del hombre, porque esto al hombre solo le queda lo negativo. Para enriquecer a Dios, el hombre ha de empobrecerse para que Dios sea todo el hombre. Lo positivo, lo esencial en la naturaleza de Dios es puesto por la naturaleza del hombre. Por eso, al hombre solo le queda lo negativo. Para enriquecer a Dios, el hombre ha de empobrecerse para que Dios sea todo el hombre, que ha de enriquecer a Dios, el hombre de empobrecerse para que Dios sea todo el hombre. A, para que Dios sea todo, el hombre ha de ser nada. Frente a este proceso de alienación y despojamiento del hombre, lo que pretende entonces Feuerbach es reintegrarle lo que es suyo a través de la identificación del hombre con Dios. Si la esencia del hombre es la esencia de Dios, así también en el amor del hombre por el hombre debe ser prácticamente la ley primera y suprema. Homo homini Deus, este es el primer principio práctico. Este es el momento crítico de la historia de la humanidad. Ahora, aquí el principio, hasta aquí el primer momento de la crítica a la religión de Feuerbach, momento que corresponde a la fundamental, a la primera edición, la esencia del cristianismo. La segunda edición de esta obra, así como la aparición de los principios de la filosofía del futuro y la esencia de la fe según Lutero, van a aportar una nueva perspectiva del cristianismo, una nueva perspectiva que es debida en gran medida al estudio intensivo de la obra de Lutero que Feuerbach acometió en ese capítulo, y a la orientación más antropocéntrica de su filosofía del futuro. En estas obras encontramos la revolucionaria valoración que Feuerbach hace de la significación histórica de Lutero, al convertir al protestantismo en la fundamentación religiosa de su propuesta de disolución de la teología en antropología y de su afirmación radical del valor del hombre con la fórmula del antropomorfismo. Veamos en resumen este nuevo planteamiento. Con la filosofía del futuro propone Feuerbach una nueva filosofía, una antropología de la sensibilidad sin Leitgeb, la cual pretende el fundamentar en su particular interpretación del cristianismo.
Según esta interpretación, la religión solo es afecto, sentimiento, corazón, amor, es decir, negación, disolución de Dios en el hombre. Por eso, la nueva filosofía, en tanto que negación de la teología, la cual niega la verdad del afecto religioso en la posición de la religión, el, el antropoteísmo es la religión autoconsciente, la religión que se comprende a sí misma. La teología, por el contrario, niega la religión, niega a la religión bajo la apariencia de ponerla. Esta nueva filosofía es concebida por Feuerbach como la culminación del camino intelectual recorrido por la modernidad, cuya meta es la afirmación del ser humano. En este camino el protestantismo es su hito religioso. La misión de la época moderna fue la realización y humanización de Dios, la transformación y la disolución de la teología en realización y la humanización de Dios, la transformación y la disolución de la teología en antropología. La manera religiosa o práctica de esta humanización fue el protestantismo. El Dios fue el protestantismo. El Dios que es hombre, el Dios humano, es decir, Cristo, solo Él es el Dios del protestantismo. El protestantismo ya no es teología, en lo esencial no es más que cristología, es decir, antropología religiosa. Pero ¿cómo es posible semejante interpretación del protestantismo? ¿Cómo derivar de una antropología pesimista como la luterana semejante afirmación de lo humano? Feuerbach reconoce la dificultad por cuanto no hay doctrina religiosa que parezca más contraria a su filosofía que la luterana, pero está convencido de que ello solo es la apariencia. Aquí haremos una pausa y continuaremos en este próximo párrafo. El efecto, Lutero rechaza al hombre.